Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto en saludarte. En esta ocasión te voy a compartir uno de los videos del curso Introducción a las Inversiones que estoy haciendo y que ya casi termino, por cierto. Entonces lo que sigue es uno de los videos del mismo. Si no estás inscrito o inscrita aún a este curso, lo puedes hacer en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este episodio, que es adiosatujefe.com/curso-inversiones. ¿Ok? Bueno, continuamos. Aquí vamos a platicar sobre cómo retirarte joven para no tener que trabajar nunca más. Es una información que a mí me hubiera encantado tener cuando tenía, no sé, unos 20 años, ¿no? Pero bueno, independientemente de la edad en la que te encuentres, creo que es información de valor. Bueno, el último objetivo o el principal objetivo de este enfoque, como te comentaba, es no tener que trabajar por necesidad nunca más. ¿Ok? Para lograrlo aquí lo vamos a establecer en 3 pasos. El primero de ellos es tener ingresos pasivos de por vida. El segundo es retirarte joven para perseguir tus sueños. Y el último y tercero es vivir sin miedo al SAT. ¿Ok? Vamos a tocar brevemente cada uno de estos puntos. En este paso número 1, que es tener ingresos pasivos de por vida, hay 2 enfoques. Principalmente, ¿no? Es lo que he visto, estos 2. Uno es ahorrar con un propósito en mente, o sea, acumular capital a través del tiempo. Y el segundo es construir un negocio y venderlo, ¿no? Hacer un exit y venderlo y obtener una suma muy grande en ese momento. Ahora, yo creo que pueden ser ambas, no están peleadas una con la otra. Se pueden ir complementando incluso. Y bueno, esto es un extracto de lo que menciona MJ DeMarco en su libro Unscripted. De hecho, todo este video en general está basado en parte de ese libro y de su mindset. Entonces, te recomiendo mucho los libros de MJ DeMarco. Y bueno, él menciona justamente que el ingreso más pasivo que existe es tener un montón de dinero trabajando para ti 24/7, ¿ok? Por ejemplo, pone él que, si tienes 10 millones de dólares y generan 5% de interés real al año, estarías recibiendo una pensión, digámoslo así, un sueldo de por vida de $42,000 al mes, sin tocar el principal, ¿ok? 10 millones de dólares es un dineral, ¿no? Obviamente para la gran mayoría de la gente es algo inalcanzable, pero esto es nada más un ejemplo de que realmente ese es el ingreso pasivo por excelencia, ¿no? Tener un cerro de dinero ahí que trabaje para ti. Ahora, ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar a obtener ese capital? Bueno, hay varios caminos, ¿no? Pero uno de ellos es ir acumulando capital de los excedentes que tenemos y el otro es ir construyendo un negocio y vendiéndolo. Ahora, yo creo que se pueden combinar, como te decía, ir generando cada vez más ingresos. Va de la mano con la metodología, el mindset que yo tengo de generar múltiples fuentes de ingreso, de tal forma que tus ingresos se excedan por mucho tus gastos, ¿no? Y tengas un flujo efectivo cada vez mayor que puedas destinar a inversiones, ¿no? Y de esa manera puedes ir generando cada vez más capital. Y es una bola de nieve, ¿no? Que eventualmente llega a una suma importante. Y bueno, a la par ir construyendo negocios, ¿no? De manera paralela. Bueno, el segundo punto se llama retirarte joven para perseguir tus sueños. Y bueno, lo que te decía, no necesitas tener esos 10 millones, por ejemplo, que te mencionaba en el punto anterior, ni mucho menos. No necesitas esos millones de dólares para retirarte si construyes múltiples fuentes de ingresos semipasivas, que es prácticamente lo que yo hago, ¿no? Y para esto hay 2 rutas, ¿no? La primera es el lifestyle entrepreneurship, que es se puede traducir como el emprendimiento de estilo de vida, es decir, que vas disfrutando el camino, vas construyendo fuentes de ingreso una a la vez, ¿no? Pues no te casas con un solo proyecto, sino que más bien estás explorando varios y ellos te generan ingresos, ¿no? Y más bien tú adecuas tu trabajo a tu estilo de vida y no viceversa, ¿no? No adecuas tu estilo de vida al negocio, sino más bien el negocio se adapta a ti. De esa manera puedes ir disfrutando el camino, puedes ir trabajando bajo tus propios términos y al mismo tiempo pues ir generando capital, ¿no? Y ir generando cada vez mayor riqueza. Ahora hay otra ruta que es la que más se conoce, que es la venture. Yo le llamo venture entrepreneurship, que es como el emprendimiento tal cual tradicional que vemos en donde
pues alguien tiene una idea de negocio, valida el modelo, genera alguna atracción, genera un MVP, un Minimum Viable Product, ¿no? Se conoce así, que es el producto mínimamente viable, lo pichea con inversionistas ángeles o con venture capital, fondos, vamos, de capital de venture, y pues levanta capital, se llena de socios, construye una empresa, ¿no? De la nada, crea un equipo, empieza a trabajar en esto y va pivoteando, etcétera. Todo esto para llegar a tener una empresa que tenga una evaluación determinada y que en un cierto punto la puedan vender, ¿no? Por ejemplo, si está evaluada esa empresa en, por decir un número, $10 millones, y el fundador tiene el 20% de la empresa, bueno, pues se quedaría con 2, ¿no? Con 2 millones. Cuando haga el éxito, cuando haga la venta. Por eso yo le llamo allí exit lump sum, que el lump sum es un término económico que menciona un pago en una sola exhibición, una suma muy grande, ¿no? Y de esa manera, pues se enriquecen, ¿no? La desventaja que yo le veo al venture es que si no es algo que realmente te apasione, algo que te haga vibrar y que te quite el sueño, va a ser complicado que te mantengas ahí, porque es muy complicado, es muy retador. El índice de falla o de mortandad de las ventures o de las startups es muy alto. Entonces es un camino bastante tortuoso desde mi punto de vista si no tienes una misión, o sea, si no estás realmente comprometido con ese producto o servicio, ¿no? Y bueno, claro que puede ser bastante satisfactorio y de hecho lo es, pero sí también es muy retador y es un camino que si quieres seguir necesitas ser muy, muy persistente y realmente estar comprometida, ¿no? O comprometido con ese emprendimiento full time, desde mi punto de vista. Ok, y bueno, en lo personal yo me he enfocado más en el lifestyle. Entrepreneurship me ha gustado, me ha funcionado muy bien. Y bueno, eventualmente si encuentro un producto, un servicio que realmente yo esté, que realmente me llame y sea parte de mi propósito de vida, lo voy a realizar, ¿no? O sea, como tal, como venture. No ha llegado, no lo he encontrado, pero bueno, eventualmente tal vez lo haga, ¿no? Sin embargo, por ahora sigo estando en el lifestyle entrepreneurship, ¿no? Pero bueno, ese es cómo puedes hacerlo, ya que pues estas múltiples fuentes de ingreso semipasivas van cubriendo tu estilo de vida, ¿no? Y con eso generas además más ingresos. Al final de cuentas es una bola de nieve, como te digo. Y bueno, el tercer punto es vivir sin miedo al SAT, que básicamente se refiere a no tener problemas, ¿no? No nada más con el SAT, sino en general, ¿no? En la vida. Para esto necesitamos administrar nuestros gastos y contar con una estrategia fiscal eficiente, es decir, que nos permita pagar lo justo de impuestos, pero no pagar de más, y al mismo tiempo ir minimizando nuestros gastos para mantenernos bastante esbeltos, frugales, y de esa manera no despilfarrarlo, ¿no? Bueno, aparte, menciona MJ 5 R's, pero yo las reduje a 4, que se llaman renombrar, reducir, reacomodar y recompensar. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, pero bueno, antes de pasar a las 4 R's, nada más te quiero enfatizar, ¿no? La importancia de producir más de lo que gastas, y alimentar o seguir alimentando la máquina de dinero. Entonces, mientras mayor sea tu producción o mientras más generes valor, vas a poder percibir mayores ingresos, ¿no? Y te digo, esa brecha entre tus ingresos y tus gastos es fundamental. Mientras mayor sea, pues más capital vas a tener cada mes para poder invertir. Y en cuanto a alimentar la máquina de dinero, me refiero no nada más al negocio o a los negocios, sino a ti mismo, ¿no? También a seguirte nutriendo, a seguir aprendiendo, a seguirte cultivando, a seguir creciendo de manera personal, ¿no? Para poder hacer las cosas cada vez mejor forma. Y bueno, estas son las 4 R's que te quería compartir. Como te digo, renombrar, reducir, reacomodar y recompensar. En renombrar se refiere a tener una configuración con respecto al dinero correcta, es decir, la definición que tú tienes o cómo ves el dinero
es muy importante y eso ya lo hemos tocado en previos módulos en donde hablábamos justamente de qué es el dinero, ¿no? Entonces no me voy a meter tanto aquí en esto, pero al final de cuentas, si tú no estás, o no tienes un mindset alineado a la abundancia, vas a tener muchos problemas económicos porque siempre vas a estar peleándote contigo mismo con respecto al dinero, ¿no? Y vas a ver negativamente el hecho de producir mucho capital. A lo mejor tú mismo te autosaboteas, ¿no? O pierdes la cabeza cuando empiezas a generar mucho dinero. Entonces es importante tener esta parte muy clara, ¿ok? El ver el dinero como lo que es básicamente la representación tangible, objetiva, del valor que nosotros generamos a la sociedad. Entonces, mientras más valor produzcas, pues mayor va a ser tu retribución. Eso es básicamente de lo que se trata, ¿no? Y no hay nada de malo en generar mucho dinero, al contrario, es muy bueno, ¿ok? Es deseable, no tiene nada de malo. Pero eso ya es un cambio de mentalidad, un mindset shift muy, muy importante. Y si no tienes esta parte muy clara, te invito también a regresar al módulo en donde platicamos justamente sobre este tema, sobre qué es el dinero. Bueno, y el 2 también, creo que es más obvio, el de reducir, es básicamente minimizar tus gastos, ¿no? Mantenerlos a raya, no excederte. Obviamente, pues mientras más ganas, tal vez tiendas a gastar un poco más en ciertas cosas, pero que no sea en la misma proporción, ¿no? Eso es lo ideal, que tus ingresos sean cada vez más grandes con respecto a tus gastos, ¿no? Y básicamente es tener una vida frugal. La frugalidad es una característica fundamental de la gente millonaria. Ya lo he tocado en otras ocasiones, pero también tengo un episodio del podcast sobre este tema de la frugalidad, si gustas revisarlo. Al final de cuentas, es una forma de vida, ¿no? El vivir bien, pero tampoco, pero no caer, mejor dicho, en compras de impulso, en el despilfarramiento de recursos, ¿no? Y también, bueno, en otros módulos previos hemos hablado de esto, ¿no? Si los quieres revisar. El tercero, reacomodar, se refiere a cada mes ir viendo cómo están paradas tus inversiones y pues ver si puedes hacer algún ajuste. A lo mejor no cada mes, puede ser cada 6 meses, ¿no? Como tú quieras. El chiste es ir revisando cómo van las inversiones e ir haciendo ajustes, ¿no? En tu portafolio o en la manera en la que tienes distribuido tu capital, ¿no? O a lo mejor te sales de cierta plataforma y te metes a otra, o simplemente no haces nada, pero al final de cuentas es revisar, ¿no? Cómo va. Y recompensar, por último, se trata de premiarnos a nosotros mismos por el trabajo bien hecho. No nada más me refiero aquí a comprarte cosas físicas, ¿no? O sea, tangibles o productos, sino también en premiarte con tiempo, con tu familia, premiarte con viajes, con experiencias, con comprarte algún libro o comprarte algo que te gusta y que a lo mejor tienes mucho tiempo buscando o queriendo, pero no lo has hecho. A lo mejor esa computadora que le traes ganas desde hace mucho, pero se te hace muy cara. Ese viaje que siempre has anhelado, etcétera, ¿no? Al final de cuentas hay que recompensarnos y disfrutar del dinero también, porque para eso es también, ¿no? No se trata nada más de acumularlo así como Scrooge, ¿no? Sino realmente disfrutarlo también. Y bueno, eso es en este momento lo que te quiero compartir hasta el momento. Te voy a dejar en la descripción los enlaces a los libros de MJ DeMarco, que como te comentaba, es parte de ellos son con base en los cuales me estoy basando para este video y algunos otros de este curso. Entonces, pues sin más, me despido y te agradezco tu atención. Nos vemos en el próximo video.